Víctor Gripo es químico de formación, es científico y como artista es un hombre culto que ama la historia del arte, desde Leonardo da Vinci hasta el modernismo, Leger, muchísimos artistas. Marcel Duchamp. Duchamp, por supuesto, está en el momento en el que Duchamp y Beuys son dos artistas de referencia. Y después en Argentina, por ejemplo, era muy amigo y se influían mutuamente de Castañino, de Antonio Berni. Con Berni compartió taller también, estuvo viviendo con él en París. Sí, como, bueno, después las influencias se retroalimentaron los artistas del grupo de los 13, del CAIC, con Jorge Glusberg a la cabeza, y todos estaban investigando sobre modificaciones en el arte, ¿no? Distintas interrelaciones de arte y ciencia. Bueno, yo creo que están muy patentes en la forma, en el objeto que él está eligiendo como portador de una nueva toma de conciencia, que es un alimento tan básico, con una identidad tan fuerte como es la papa. Por un lado es la procedencia de la papa de América y por otro lado ese objeto humilde, ese alimento que está en todos los hogares todos los días. Víctor Gripo es un humanista. Yo creo que está mirando profundamente al hombre desde su esfera más íntima, desde su conciencia individual hasta su conciencia social, colectiva, comunitaria, su vertiente política. Contempla la esfera del hombre desde su esfera más, su ámbito más exterior, digamos político, social, hasta su esfera emotiva e íntima, desde las artes mayores hasta la base de la sociedad. Una mirada vertical. Bueno, el conceptualismo como tal, cuando Víctor Gripo empieza a trabajar, es solamente el arte conceptual de Duchamp. No existe un conceptualismo americano. En este sentido, él es un gran precursor, ¿no? Es un padre del conceptual latinoamericano. Hay una vertiente de ese conceptualismo, se habla de un conceptualismo caliente, que lo nombra Marcelo Pacheco, en donde el sentido de lo ritual, de la emoción, de lo íntimo y de lo cotidiano adquieren, y de lo político, adquieren un valor esencial. Bueno, justamente en esto que estamos hablando del conceptualismo es donde se ve lo no panfletario, pero lo sumamente significativo de toda su expresión, donde apelando a la alquimia, que es de la Edad Media, y es un conocimiento elevado pero oscuro, hermético justamente, él produce significados que atraviesan la realidad cotidiana de la República Argentina, tanto de los 70, en la sala, si bien Alicia no ha guardado, profeso, un desarrollo temporal lineal, porque las obras van y vienen, desde su inicio él tiene las grandes temáticas y las desarrolla hasta la finalización de su trabajo. En la sala se puede apreciar cómo la política en las distintas décadas tiñe toda su obra y está sumamente influido y sumamente sensibilizado por el acontecimiento, porque fueron cosas muy graves, y cuando se recupera el advenimiento a través de la democracia, tampoco se hacen las mejores condiciones, porque la Argentina pasa a ser un país con un gobierno completamente neoliberal, donde prácticamente es extranjerizada
Y bueno, la gente no vive bien en los 90. Entonces hay como una búsqueda en sus obras de una superación de la vida, de lo cotidiano tortuoso. Lo que pasa es que el mensaje tiene una parte sesgada, una parte que hay que ir a buscarla, pero está presente. Está también la crítica, si bien, por ejemplo, en La comida del artista, que es una mesa larga, llena de platos, con diferentes alimentos, si bien la podemos leer como una obra que alude al hambre en el mundo, etcétera, también es a los despojos que hacen los comerciantes y las grandes potencias sobre tratando el tema económico sobre la población en sí y sobre el artista en particular. Por eso dice, la comida del artista, ¿cuál es? El artista produce, pero ¿quiénes se benefician de su producción? Yo creo que es una obra que es una espiral. Empieza y acaba de una manera consistente. Es muy redonda, valga la redundancia. Yo creo que las papas es un elemento, las mesas. Después hay algo que es fundamental, que son las herramientas del trabajo, el oficio. El oficio, tal y como la papa está situada como en una posición analógica en cuanto al método en el que el ser humano puede acceder a la energía de su creatividad. Esas papas con esos electrodos están demostrando que hay una energía vegetal que es analógica a la nuestra propia, a la conciencia individual de los humanos. El oficio es aquel ejercicio por el cual el hombre accede a esa transformación de la conciencia, igualmente, a esa superación. Y después, en cuanto a oficio, él mantuvo su oficio de escultor toda la vida. En una de las últimas piezas que la desarrolló por invitación de Centaur International, y la hizo en Inglaterra, en la zona, sí, en Cornwall, él revela su oficio de escultor. Son distintas mesas que ahora integran una colección en Brasil, en Inhotim, donde van desarrollándose los distintos pasos del escultor, cómo se construye un yeso, que son los yesos que finalmente están en las cajas. Pero esta es una obra de las postrimerías, y él trabajó delicadamente el yeso personalmente, en forma artesanal. Siempre se mantuvo dibujando, en pequeño, en grande, mantuvo tanto la parte figurativa como la parte abstracta. Para mí, el ver dos óleos sobre lienzo llenos de colores que están representando circuitos, sistemas de conducción, máquina, el mundo de la máquina. Él habla de Leonardo da Vinci, de Leger, cómo ese mundo de la máquina aparece representado y cómo ese sistema aparece posteriormente ya volcado en un sistema de significado que es su propia escultura, ¿no? Cómo pasa del mundo de la máquina al mundo del símbolo. Creo que en ese sistema gripo, que yo llamo, ese sistema en el que conduce la energía a través de la escultura, está la analogía. Él dice que lógica y analógica fueron los instrumentos para crear todo un mundo de símbolos. La obra a la que te refieres, que está arriba, es Analogía 4, es una pequeña mesa dividida en dos, una parte blanca con un mantel sencillo de lienzo blanco, otra parte negra con terciopelo, ostentosa, y unos cubiertos naturales, metálicos, y otros cubiertos hechos en un plexiglas transparente. Esta obra es como si aunara todos los elementos
que entran en confrontación en su obra. Lo rico, lo pobre, lo superfluo, lo esencial, son pares de toda una construcción conceptual que contiene el trabajo. Es una obra importante. Está confrontada con Síntesis, que es otra obra fundamental. También una papa, un carbón ya, una piedra, confrontada con una papa natural, en la que ya se está hablando de la piedra como piedra filosofal, como piedra de la sabiduría, ¿no? Bueno, esa obra, como obra en sí, Construcción del Horno, tiene un significado. Si vamos a la historia personal de Víctor, es un elemento traído del campo, de donde él es oriundo. Tengo que decir que es de Junín, provincia de Buenos Aires, porque él no había reportaje, entrevista donde no dijera esto, porque estaba orgulloso de pertenecer a esa pequeña ciudad del interior de Buenos Aires, y lo traspola hacia la ciudad, para marcar también la posibilidad de un elemento básico y sencillo que tiene la posibilidad de movilizar a la gente en el reparto, ya sea tanto en el amasado y en la fabricación como en el compartirlo. Bueno, lo ponen en una plaza seca, que ahora está llena de comercios y todo, pero entonces era una plaza así muy sólida y muy despojada frente al Ministerio de Educación. Y es acá lo que están exhibiendo es un registro. Entonces Víctor aparece en una doble escala de artista, porque es tanto el que ideó junto con Jorge Gamarra y la construcción de un trabajador rural, Rossi, idearon la obra, y por otro lado él la registró. Estas fotos alargadas, panorámicas, son registradas por Víctor, porque Víctor era un gran fotógrafo. Él tuvo 3 desarrollos: fue artista plástico, fotógrafo, y fue uno de los primeros que reconoció la fotografía como arte, diciendo que tenía que integrar los museos, y también fue joyero. Diseñó y fabricó con sus propias manos muchísimas joyas, muchas que acá no trajimos, pero utilizando mucha la piedra nacional, que es la rodocrosita, que es una piedra argentina, ¿no? Después, bueno, este oficio lo dejó con el tiempo, pero en el taller de él están todos los elementos que utilizó. Él fue pionero en las obras de funcionamiento, donde alguien podía participar, o sea, el arte participativo, que es en las analogías que vos decías, pero en las otras, ya sea tanto en la mesa, que tiene un tester que se aprieta y mide la electricidad que producen las papas, como la de las celdillas, que también tiene para pulsar, un pulsador, y marca el 0,7, que es la energía de las papas. Y fue pionero en las instalaciones, porque no se hacían tampoco instalaciones con la asiduidad que se hacen ahora, que hay en todos lados. Imagínate la invasión que es en un ámbito como un museo, estas tremendas mesas llenas encima de un elemento bastante poco pulcro, como es la humilde papa, ¿no? Que con el tiempo él las elevó, les dio un carácter como más sagrado, más sí, la sacralizó de alguna manera. Su propia deriva, su propio recorrido, ¿no? Es que él siempre dijo que la ciencia tiene poesía y el arte tiene un costado científico y riguroso. Él tuvo su profesor de dibujo, que también le gustaba mucho nombrarlo, el profesor Comuni, que fue muy exigente con él, y cuando él dibujaba y de pronto pasaba con la carbonilla la mano y manchaba el papel, le sacaba la hoja y le decía carbonero. Y él lo recuerda con un cariño a ese profesor, que en un punto le dijo: bueno, yo ya no puedo más enseñarte nada más, ya tenés que buscar otro camino. Él fue a buscar otro camino, y como hijo de inmigrantes
fue a la Universidad de La Plata, que era y es una universidad prestigiosa donde se educan muchos argentinos, muchos latinoamericanos, muchísimo, siempre. Entonces él ahí abrazó este oficio, esta carrera, de químico, esta formación, pero también fue a los estudios de diseño de Héctor Cartier, y ahí se fascinó otra vez con el arte. Entonces, bueno, el museo que hay de arte contemporáneo en Junín es en homenaje a Héctor Cartier y lleva una sala en nombre de Víctor. O sea que sus maestros también después estuvieron casi, o él los alcanzó, estuvieron muy a un nivel humano y de producción muy encontrado, muy de encuentro, ¿no? De enfrentado, ¿no? Víctor Gripo crea accesos muy fáciles para aprehender su obra. Yo creo que es un arte, antes he dicho, que es vertical, es una mirada desde las artes mayores a la base de la sociedad y viceversa. Yo creo que desde el momento en el que tú entras a esta sala y puedes pulsar un botón para medir la energía de una papa y vas a ver la palabra de Víctor describiendo el sistema que él está estableciendo, la analogía entre nuestra propia creatividad y esa energía vegetal. Él habla de naturalizar al hombre y humanizar a la naturaleza, que es otra obra que está pareja a esta primera. Yo creo que la entrada en los oficios, yo creo que es una exposición profundamente humanista, como era él, dirigida a todo el mundo. Después cada uno puede ir profundizando en diferentes niveles en la medida de su propio interés, pero yo creo que la obra es para todo el mundo. Yo te agregaría, como Argentina y país donde el fútbol tiene una enorme preponderancia, que a veces uno, si no entendiera las reglas del partido de fútbol, ve unos hombrecitos moviéndose sobre un prado verde y es lindo y interesante y tiene una llegada. A los nenes chicos también miran sin comprender las reglas ni lo que se cobra. A mí me parece que, como dice Alicia, la obra de mi marido tiene muchísimos puntos de abordaje y la gente común, no iniciada en arte, encuentra algo propio dentro de la obra, pero también y se identifica y la siente, porque nos pasa siempre cuando las vamos a instalar, y me pasaba a mí, que lo acompañé a Víctor a hacer muchísimas instalaciones en diversos lugares, que se acercan los auxiliares, la gente que limpia, y quieren ver, porque eso de las papas, o los frijoles, o los frascos con líquidos, con colores, eso le llama muchísimo la atención a todo el mundo. Y después hay algunas claves, como para interpretarla, que están en algo que Alicia revalorizó también en esta muestra, que es la palabra de Víctor. Víctor, con su palabra, aludiendo a poetas y expresando poéticamente él mismo, da claves de interpretación de su obra, o sea, profundiza o permite profundizar el significado. Y después hay que ir a la alquimia. Él, desde su formación de químico, después dio un salto plus a la alquimia, que es antigua ciencia, no protociencia, como excelsa ciencia, pero hermética. Entonces el tema de ir a la alquimia permite ver algunos elementos que hay en sus obras, como el uso de matraces, crisoles, los colores, el blanco, el negro, rojo, algunas palabras como la valijita de crítico, sagaz, le agrega, o la obra que se llama sutil. Son palabras que en la alquimia tienen un significado más allá del que le damos y conocemos todos. Entonces él aporta algunas claves en los títulos, como analogía también tiene su significado. Entonces, o por ejemplo, cuando uno ve, dice, ¿por qué pondrá estas papas que se van a pudrir, en las que están en agua, en algunas de las obras, como naturalizar o todo en marcha? Bueno, es el primer proceso alquímico para alcanzar la superación, que es la putrefacción, ¿no? Y está simbolizado pues en el uso de las piedritas negras. Bueno, esas son algunas claves, ¿no?